La función que vamos a estudiar es una función logarítmica. Logarítmica es un logaritmo neperiano. Es una de las funciones más importantes, o por no decir la más importante, y empezamos estudiando su dominio. Nos remitimos a la propia definición del logaritmo que nos dice que el logaritmo, sea cual sea la base de un número, solo existe para números positivos. Es decir, no existe ni el logaritmo ni de 0 ni de cualquier número negativo. Por lo tanto, el dominio de esta función será de 0 a más infinito. A diferencia de otras funciones, hay poco que calcular. En el segundo punto vamos a hacer los puntos de corte. Recordamos que tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Empiezo por el eje X. Eso significa que la función, al cortar con el eje X, hay que igualarla a 0. Aplicando la definición del logaritmo, y para ello retomo que un logaritmo neperiano es un logaritmo en base e, así puedo aplicar perfectamente la definición, y decimos que la base la tengo que elevar, en este caso al resultado, que es 0, que es donde yo quiero llegar para obtener x, que es el valor que estamos calculando. Por tanto, cualquier número elevado a 0 es 1, así que x es igual a 1. Hemos hallado el primer punto de corte, que es el 1, 0, y lo vamos a representar en el eje de coordenadas. Bien, marco el 1, 0. Este es el eje de abscisas, eje de las ordenadas, y pasamos al a los segundos puntos de corte, que son los puntos de corte con el eje Y. Cuando una función corta con el eje Y, la coordenada que se hace 0 es la X. Esto sería igual a Y. El neperiano de 0 ya hemos dicho antes que por definición no existe. Os repito, no existe ni el logaritmo sea cual sea la base, no existe ni el logaritmo de 0 ni de ningún número negativo. Por tanto, como no tiene solución, el neperiano de 0 no existe, no hay puntos de corte con este eje. El siguiente apartado es la simetría. Bien, ya sabéis que hay dos tipos de simetría. Las funciones pueden tener simetría par o simetría impar. Empiezo por la simetría par. Para que una función sea par, tiene que cumplir la siguiente condición: que f de x sea igual a f de menos x. F de x es la función que estamos estudiando, que es el logaritmo neperiano de x, y tiene que ser igual a f de menos x. Eso significa que donde hay una x sustituimos por menos x. Y vuelvo a retomar la definición. El logaritmo neperiano de un número negativo no existe, por tanto mi función no tiene simetría par. Vamos a ver la simetría impar. Para que una función sea impar tenía que cumplir que f de menos x sea igual a menos f de x. Y otra vez volvemos a plantear el logaritmo neperiano de menos x, que ya hemos visto antes que no existe, por lo tanto tampoco tiene simetría impar. Así que concluimos que no tiene simetría. El siguiente apartado del estudio de la función son las asíntotas. Bien, sabéis que hay tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Vamos a empezar por la asíntota vertical. Hemos visto que hay un punto, el 0, que está excluido del dominio, porque el 0 lo hemos puesto con el paréntesis, ¿vale? Ese punto es abierto, no está incluido, y por tanto tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Pero como no tengo función, lo veis en el dominio, no tengo función en la parte o a la izquierda del 0, en la parte negativa, ¿vale? Lo estoy señalando en el eje de coordenadas, aquí no hay función, solo vamos a estudiar la asíntota vertical en 0 por la derecha. Lo habitual es que las funciones logarítmicas en general tengan asíntotas verticales y las exponenciales tienen asíntotas horizontales. Repito que esto es en líneas muy generales, porque luego puede haber excepciones, o en lugar de una x nos pueden poner algo un poco más complejo y puede dar lugar a otras características. Bien, estudio por tanto como la tengo localizada la asíntota vertical, estudio cómo se aproxima la función a la asíntota. Cogemos un valor que esté a la derecha del 0, ¿vale? Pero muy próximo, por ejemplo el 0,1, y me queda negativo.
Es decir, que mi función tiende por la derecha de la asíntota vertical, que como veis coincide con el eje Y, a su derecha del 0, mi función tiende hacia valores negativos. ¿De acuerdo? Vale. Asíntota horizontal, la vamos a calcular. Recordamos que las asíntotas horizontales se estudian en el límite cuando x tiende a infinito, más o menos, habría que hacerlo por separado. Estudio el logaritmo de más infinito y el logaritmo de infinito es infinito por la parte negativa del eje X. En este caso ya hemos visto que no hace falta ni calcularlo, puesto que aquí, ¿vale? En esta parte del eje ya hemos visto que por dominio no hay función o no existe. Así que esto no hace falta calcularlo. No tiene asíntota horizontal y tampoco va a tener asíntota oblicua. ¿De acuerdo? Es decir, la asíntota, las funciones logarítmicas o esta función logarítmica en concreto, lo único que tiene son asíntotas o lo único que tiene es la asíntota vertical. Vale. Y por último, pasaríamos al crecimiento, que como sabéis se calcula con la derivada. También se podría hacer perfectamente la concavidad, pero a lo mejor ya no es ni necesario, puesto que tenemos bastantes datos para poder hacer la representación de la función. Sabéis que el crecimiento, para ello tenemos que hacer la derivada. Voy a poner aquí la función. Os recuerdo que la derivada de un logaritmo es la derivada de lo que va detrás del logaritmo, es decir, la derivada de x es 1 dividido por la función, por 1 partido por el logaritmo neperiano de la base. Pero ya sabemos que el neperiano de e es lo mismo que el logaritmo en base de e. ¿Vale? Recordamos que el logaritmo neperiano es un logaritmo de base e. Cuando la base y el número coinciden, el valor de ese logaritmo es 1. Así que lo que estaríamos haciendo sería 1 partido por x por 1 partido por 1, o lo que es lo mismo, 1 partido por x. Bien, una vez que hemos derivado, igualamos como siempre la derivada a 0. Al igualar la derivada a 0, la x pasaría al segundo miembro de la igualdad multiplicando y nos quedaría 1 es igual x por 0, 0. Como esta igualdad no se cumple, concluimos que no hay ni máximos ni mínimos. Pero eso no significa que la función no tenga un comportamiento creciente o decreciente. En ese caso, no tengo ni máximos ni mínimos para construir los intervalos de crecimiento. Así que recurrimos al dominio, porque es lo poquito que tenemos. Estudio el signo de la derivada en ese intervalo. Para ello seleccionáis un número dentro del intervalo, por ejemplo el 1, y sustituís este 1 en la derivada. Y nos queda que 1 partido por 1 es 1, es decir, el signo de la derivada es mayor que 0. Así que en su dominio la función de 0 a más infinito será creciente. Por supuesto que podríais estudiar la concavidad, pero tampoco nos va a dar mucha más información. La concavidad la hacíamos en la segunda derivada. Si la primera derivada, voy a contar aquí el resultado, es 1 partido por x, aplicamos la regla de cociente y sería la derivada de la primera, 0 por la segunda sin derivar. La segunda es lo que hay en el denominador, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, dividido por el denominador al cuadrado. 0 por x es 0, menos 1 por 1, que es 1, partido por x al cuadrado. Volvemos a igualar, en este caso ahora, la segunda derivada a 0. Pasamos la x al cuadrado multiplicando al otro lado, al segundo miembro de la igualdad, y me queda que x cuadrado por 0 es 0 y esta igualdad tampoco se cumple. Como no me sale ningún punto de inflexión, puesto que aquí no hay ecuación, en este caso no hay puntos de inflexión, para estudiar la concavidad tendríamos otra vez que recurrir al único intervalo que tenemos, que es el del dominio. Y por tanto, estudiar la concavidad, si fuese necesario, en el intervalo donde existe la función. Hacemos el mismo procedimiento, selecciono un valor, sustituyo este 1 aquí, en el resultado de la segunda derivada, y me queda 1, lo sustituyo en la x, al cuadrado, 1, menos 1 entre 1,
menor que 0, es menos 1. Por tanto, mi función será aproximadamente convexa, ¿vale? Mejor dicho, será convexa. Así que con esta información nos vamos al eje de coordenadas, a nuestra representación gráfica, y vemos que es creciente, que pasa por el 1, 0 y que mi función es convexa, aproximadamente, porque no la vemos en, del todo, por así decirlo. No es una convexa pura como os he dibujado aquí, pero sí que tiene cierta convexidad. Y eso es todo. Hasta aquí el estudio de una función logarítmica.